doy la bienvenida a esta reunión que promete ser muy interesante y vamos a encomendarnos al Señor como hacemos siempre en la formación. Muy bien, pues le damos entrada a José Ramón y esperemos que las conexiones vayan bien y podamos disfrutar y aprender sobre la sangre, su comportamiento y su presencia en la sábana santa. Muchas gracias a José Ramón por este esfuerzo y adelante, tiene la palabra. Bueno, muchas gracias, Alberto, por la invitación. Muchas gracias también al resto de hermanos por conectaros. Lógicamente, como hematólogo, pues tengo algunos conocimientos de la sangre, no tanto así en relación a la sábana santa, pero bueno, esto también me sirve a mí mucho para aprender y sobre todo para valorar algunos aspectos prácticos que siempre pueden ser interesantes, ¿no? En primer lugar, ¿qué es la sangre, no? Pues, la sangre es el único tejido líquido del organismo, ¿no? Es por tanto un tejido que tiene la capacidad de circular a través del mismo por las arterias, las venas, los capilares, llegar a todos los rincones del organismo para permitir que el resto de los tejidos puedan tener vitalidad. ¿Dónde se forma la sangre? La sangre se forma en la médula ósea. Como vemos en la siguiente diapositiva, esto es la médula ósea, que es el interior del hueso, ¿no? El interior de los huesos, generalmente los huesos largos del organismo, los huesos planos, esta estructura que generalmente se conoce de forma vulgar como lo que es el tuétano, pues es el lugar donde se forma la sangre. Como vemos, una estructura amarillenta en la zona central, que es la parte grasa, y luego la zona hematopoyética, que es la que se encuentra alrededor. Lo que vemos en el microscopio es la imagen de la derecha, es decir, esas bolitas blancas, que viene a ser lo que es la grasa de la médula ósea, y el resto de estructuras que vemos son las células que se están formando para dar lugar a los distintos elementos de la sangre. Vemos perfectamente los megacariocitos, que es la célula que quizás más fácilmente se ve, algunos elementos de la serie roja, etc. Es decir, la idea es que la sangre es un producto, un tejido que tiene su origen en el interior de los huesos. A partir de aquí, estas células que se forman en este lugar pasan a la sangre periférica. Y en la sangre periférica vemos lo siguiente. La sangre periférica observamos que está formada por el plasma, que es un componente fundamental, que al fin y al cabo es agua, determinadas proteínas y, muy importantes, nutrientes y factores de coagulación, y el resto de componentes de la sangre son los elementos formes. ¿Y por qué digo elementos formes y no células? Pues porque las únicas células que se encuentran circulando por la sangre son los leucocitos, porque tienen su membrana, tienen su citoplasma y su núcleo. Esto es de vital importancia, especialmente en el tema de la sábana santa, porque si queremos estudiar el ADN de la sangre de la sábana santa, lo que vamos a tener que recurrir es a los leucocitos, que es el único célula que existe, por lo tanto la única que presenta este material genético. Los glóbulos rojos también eran células en un momento determinado, pero a lo largo de su evolución pierden el núcleo y al final acaban convertidos en unos discos bicóncavos, como observamos en la imagen. El único que contienen en su interior es hemoglobina. Por lo tanto, no pueden ser considerados como células. Y lo mismo ocurre con las plaquetas. Las plaquetas son simplemente corpúsculos celulares, es decir, fragmentos del citoplasma del megacariocito. En la siguiente diapositiva vemos lo que es la imagen de un tubo de sangre que traemos a un paciente. En la parte de la derecha tenemos la sangre normal cuando se extrae, por supuesto sangre venosa, que es de donde siempre hay que extraerla, y en la parte de la izquierda tenemos ese tubo centrifugado con lo que hemos comentado anteriormente, el plasma, que es la parte que se ve en amarillento en la parte superior, y en la parte inferior vemos los corpúsculos celulares, porque básicamente más del 98% de estos componentes son los hematíes. En la siguiente diapositiva observamos los determinados tipos de leucocitos que encontramos en sangre periférica, como es el linfocito, monocito, neutrófilo, los basófilos y eosinófilos, que al fin y al cabo son células que tienen la misión de defendernos al organismo de determinados tipos de agresiones. En la siguiente diapositiva observamos los megacariocitos, esto es médula ósea. Los megacariocitos, estas son las células que van a formar las plaquetas, son células gigantes, y las plaquetas son los fragmentos de este citoplasma, es decir, cada una de estas células va a dar lugar a unas 1000 o 1500 plaquetas. En la imagen de abajo a la derecha podemos observar cómo ya se están formando algunas plaquetas desprendiéndose del citoplasma del megacariocito. Muy interesante también, como vemos en la siguiente diapositiva, es la serie roja.
La serie roja va a dar lugar a los hematíes, pero como vemos, por ejemplo, la imagen 1, que son los proeritroblastos, son células. La imagen 2, 3, 4, distintos tipos de estadios madurativos de la serie roja también son considerados células. Pero si vemos en el número 5, esa célula está ya expulsando el núcleo, es decir, antes de convertirse en lo que es un hematíe y salir a la circulación periférica, expulsa el núcleo. Es tremendamente importante en relación a la sábana santa este apartado, en mi opinión, porque cuando existe una circunstancia de estrés intenso, cuando existe una anemia hemolítica en la cual prácticamente los hematíes se destruyen dentro del organismo, cuando existe un sangrado muy significativo, el organismo aumenta de forma exagerada la producción de células de la serie roja. ¿Esto qué es lo que va a provocar? Que muchos de estos elementos inmaduros aparezcan en sangre periférica. Por tanto, estos elementos inmaduros con núcleo aparecen en sangre periférica y siempre que aparecen, por tanto, hay que hablar de una circunstancia patológica o, como hemos dicho, una circunstancia de estrés intensa. Lo importante es que con total seguridad el hombre de la sábana santa presentaba este tipo de eritroblastos circulantes en la sangre. Por lo tanto, también es muy seguro que hubiesen quedado rastros de los mismos en la sábana y esto al mismo tiempo nos indica que tendríamos más material genético, más material de ADN para poder estudiarlo. La imagen siguiente es bonita porque vemos perfectamente cómo ese normoblasto o ese eritroblasto está expulsando el núcleo para convertirse en una de las células que vemos al fondo, es decir, al fin y al cabo exclusivamente un saco con una membrana de hemoglobina, que es lo único que contienen los hematíes. En la siguiente vemos la hemoglobina. La hemoglobina es el compuesto que está formando en el interior de los hematíes, ¿no? La hemoglobina, aquí mismo, como observamos, está formada por dos cadenas beta, dos cadenas alfa. Esta es la hemoglobina 1, el 98% de la que tenemos, y a esto se suman los grupos hemo. El grupo hemo es una molécula de protoporfirina 9 más hierro. ¿Qué es lo interesante de esto? Pues que los hematíes exclusivamente están formados de esto. Por lo tanto, cuando hay una destrucción del hematíe, el organismo reorganiza todas estas estructuras, pero cuando salen a lo que es la superficie, es decir, cuando quedan impresos, por ejemplo, en la sábana, quizás lo más fácil de conservarse es el hierro, que es lo que nos va a indicar que efectivamente aquí muy probablemente había hemoglobina y por tanto estamos hablando de que lo que se produjo fue un sangrado. Este otro proceso de hemocateresis también es muy significativo, porque la hemocateresis es el proceso de destrucción del hematíe de forma fisiológica en el organismo. Los hematíes viven unos 120 días, cuando pierden la capacidad plástica de pasar por los pequeños capilares, no pueden hacerlo y entonces cuando llegan al bazo van a ser destruidos. En esta producción o destrucción se producen aminoácidos que van a ser reutilizados de nuevo por el organismo, se produce hierro que va a ser de nuevo reutilizado por el organismo y se produce biliverdina. Esta biliverdina se reduce de una forma inmediata y va a dar lugar a la bilirrubina. Esto es en condiciones normales, como ahora veremos o como más tarde explicaremos, pero esta diapositiva es muy significativa precisamente por esto que estoy comentando de la biliverdina y volveremos posteriormente a ella cuando explicamos algún aspecto curioso de la sábana santa. Esto es la forma en la que realmente son estas células. Estas son imágenes de microscopía electrónica. Vemos en la parte de arriba a la izquierda los hematíes con algunos leucocitos, en la derecha leucocitos, en la parte de abajo a la izquierda hematíes y en la parte de abajo a la derecha vemos lo que son las plaquetas que están activadas con esos pseudópodos preparadas para unirse unas con otras. Y estos hematíes son muy curiosos porque son hematíes que no aparecen en la sábana santa, pero sí son del sudario de Oviedo, que en teoría y por los estudios científicos pues forman parte de la misma sepultura del hombre de la sábana, ¿no? Son hematíes, como vemos, lógicamente muy deformados por el tiempo, son hematíes ya deshidratados, pero es muy curioso porque siguen conservando, como podemos observar, esa forma de disco bicóncavo. Por lo tanto, es una señal más de que, lógicamente, la médula ósea en principio, pues estos restos, en la sábana y en el sudario, estos restos son de sangre.
Otra cuestión importante es la circulación sanguínea, ¿no? La circulación sanguínea es algo que ahora todos entendemos, pero que realmente se descubrió a mediados o la primera mitad del siglo XVII por William Harvey, ¿no? Es muy curioso porque hasta entonces se creía, en base a la teoría de Hipócrates y de Galeno, que la sangre se producía en el hígado a través del alimento que pasaba del estómago hasta el hígado y a partir de ahí por las venas se distribuía al resto del organismo, ¿no? Harvey, sin embargo, da sentido a lo que es la arteria, da sentido a lo que son las venas y establece, por tanto, lo que es el sistema de circulación mayor del organismo, que fue un avance extraordinario y que, como nota curiosa, ya que estamos en un ambiente universitario, el decano de la época de la Facultad de Medicina de París, Guy Patin, criticó duramente este trabajo de Harvey, prácticamente diciendo que era una auténtica aberración y barbaridad, ¿no? Esto ha hecho que Guy Patin haya pasado a la historia como un buen escritor, que lo fue, pero realmente como un, al menos entre comillas, regular profesional en el mundo de la medicina, lógicamente por no tener la capacidad de ver que estos descubrimientos tan importantes eran ciertos. A partir de aquí, pues empiezan los grandes estudios ya de anatomía con la coloración, donde las arterias se diseñan en rojo y las venas en azul en base a generalmente esa coloración típica que la sangre podría presentar en cada una de ellas, ¿no? En estos dibujos anatómicos siempre es muy fácil ver todo lo que son las arterias, lo que son las venas, pero cuando luego en la siguiente diapositiva vemos a lo que realmente se enfrentan los cirujanos o se enfrentan ante un accidente, vemos que existe mucha dificultad para realmente saber lo que es una arteria o lo que es una vena. Lógicamente el que se dedica a esto pues tiene bastante experiencia y hay otras formas también de localizarlas. El gran problema es que, como también ahora veremos, pinchar o dañar una arteria es algo que, si esta es de un calibre considerable, puede poner en riesgo la vida del paciente en muy pocos minutos, algo que generalmente no suele ocurrir con el sistema venoso. El sangrado, por tanto, de cada una de estas estructuras es distinto. El sangrado de la arteria es un sangrado muy significativo, es un sangrado que donde prácticamente la sangre sale a borbotones, la sangre sale disparada por la presión que la arteria llega. Algunos compañeros míos que vivieron algún caso extraordinario en el que a la hora de coger una vía, en vez de cogerla a nivel venoso, se cogió a nivel arterial, nos comentan de que la sangre pues llegó a varios metros de distancia de donde se encontraba el paciente. La sangre venosa, sin embargo, es una sangre que, como vemos, más o menos suele chorrear, es una sangre que lleva poca presión y por lo tanto no va a salir disparada, va adaptándose a las superficies cutáneas, y la sangre, cuando son la ruptura de los capilares la que la producen, pues es el sangrado al que prácticamente todos nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Esto tiene también su incidencia en la sábana porque hay algunas lesiones que están reconocidas como de sangre arterial, mientras que la gran mayoría de ellas son de sangre venosa y algunas también de sangre capilar, aunque las menores. Y esta es la diferencia de coloración entre la sangre arterial y la venosa. A la derecha tenemos la sangre venosa, una sangre muy oscura, una sangre con mucha carboxiemoglobina, y en la zona de la izquierda la sangre arterial, que es una sangre generalmente más viva, más rojiza, de ahí que este fue el color que se utilizó en las arterias a la hora de los dibujos de anatomía. No debemos nunca pinchar la arteria, con excepción de la gasometría, es una prueba donde luego hay que realizar una compresión muy fuerte. Hay que tener mucho cuidado de pinchar, repito, una arteria. De hecho, el organismo está tan bien estructurado que generalmente las arterias siempre están por detrás de las venas. Es decir, en caso de que alguna vez nos pinchemos accidentalmente, lo más normal es que generalmente sea la vena lo primero que pinchemos. Otra cuestión muy significativa es el grupo sanguíneo. Por los estudios que se han realizado, se sabe que el hombre de la sábana es del grupo AB, ¿no? El grupo AB es muy predominante entre los judíos, aproximadamente el 18-16% de los judíos suelen tener este tipo de sangre. En España es muy raro, nosotros no llegamos al 5%, pero claro, para tener el grupo AB es porque gran parte de la población es A y gran parte de la población es B. Es muy curioso porque preparando esta charla vi un vídeo en el que daba la impresión de que un científico explicaba que cuando se han analizado los cromosomas de la sábana santa aparecen solamente 24 cromosomas, es decir, 23 cromosomas que provienen de la Virgen, se supone, y luego un cromosoma que es el cromosoma Y, que es el que da la masculinidad, que en principio explicaba él era la aportación de la divinidad, ¿no? Es muy curioso porque esta teoría, si el hombre de la sábana era AB,
se viene abajo de una forma directa, porque para que el hombre de la sábana sea AB, tiene que tener 2 cromosomas 9. En uno de estos cromosomas 9 tiene que llevar el A y en el otro cromosoma debe de llevar el B. Es decir, no un mismo cromosoma puede tener estos dos grupos. Por lo tanto, si es AB, tiene que tener como mínimo 2 cromosomas 9. Es decir, el otro tema, pues, lógicamente, siempre lo dejamos para cuestiones de la fe, pero desde el punto científico no tiene sentido si confirmamos que realmente el grupo sanguíneo de la sábana santa es AB. Otra cuestión muy importante es el proceso de hemostasia o el proceso de coagulación. La coagulación es un sistema extraordinariamente complejo que tiene el objetivo, en primer lugar, de mantener la sangre líquida en el interior de los vasos, en un segundo lugar, de cuando se produce la disrupción de alguna estructura vascular, formar un coágulo que impida que nos desangremos, y en un tercer lugar tiene un proceso de fibrinolisis que trata de limitar ese coágulo para que no crezca nunca hacia adentro, con lo cual no acabe obstruyendo el vaso, que daría lugar a un proceso de isquemia, ¿no? Es un proceso, por tanto, muy complejo, pero que a nivel de la sábana tiene sus implicaciones, como ahora veremos. Este proceso se inicia siempre con la agregación plaquetaria, es decir, las plaquetas se agregan, las plaquetas se unen una a otra, dando lugar a una fina película. Posteriormente, en la siguiente diapositiva, vemos cómo sobre estas plaquetas ya se forma la malla de fibrina, que es lo que siempre se ha estudiado como la cascada de la coagulación, el final de la misma. Esta malla de fibrina se une a esas plaquetas y posteriormente sobre la misma los hematíes quedan atrapados, que son los que le dan esa coloración típica al trombo rojiza, tanto en la parte interna del organismo, como son trombosis que salen directamente de un vaso, como cuando esta trombosis se produce de cara al exterior para evitar un sangrado. Estas fibras, esta fibrina, efectivamente sí se ha demostrado que existe con claridad en la sábana santa. Por lo tanto, no está hablando de que ha habido pérdida sanguínea. Estas son imágenes a microscopía óptica de lo que es un pequeño coágulo y vemos cómo los hematíes van quedando atrapados en esa malla de fibrina, y la siguiente imagen lo vemos todavía mejor porque está coloreada. Vemos la malla de fibrina en azul y los hematíes cómo se van quedando prensados en la misma, dando lugar a la formación completa de lo que es un coágulo o de lo que es un trombo. Bien, después de todas estas explicaciones que, lógicamente, pues para lo que nos dedicamos a esto, a pesar de todo, tienen cierta complejidad. Yo supongo que para todos vosotros, hermanos, pues esto también es, sin duda, también mucho más complejo. Vamos a intentar ver algunos aspectos que podemos aplicar ya de una forma más directa a la sangre relacionada con la síndrome de Turín, es decir, con la sábana santa. Estos son los restos hemáticos, los restos sanguíneos que en principio aparecen en la sábana santa. La sábana santa tiene dos grandes huellas. Por un lado, lo que es la huella de la imagen del hombre que ha quedado impregnada en la misma, y en un segundo lugar, la segunda huella son los restos sanguíneos, que es el otro que claramente se puede observar. En la siguiente imagen lo vemos todavía más claro, porque quizá pues vemos claramente en este color rojizo el contenido, lógicamente, de la sangre del costado, de lo que es la corona de espinas, de la parte anterior y posterior, el dorso y el torso. Vemos también la zona de los clavos, todo lo que es la flagelación, es decir, vemos claramente cuáles son las heridas o los restos hemáticos, incluso también ese cinturón escapular que aparece en la parte posterior, que, bueno, mientras no se demuestre lo contrario, es la sangre proveniente de la herida del costado al movilizar el cadáver del hombre de la sábana. En la siguiente lo vemos quizá con una coloración distinta, azul. Se podría ver mejor, como algunos indican, pero a mí me gustan más las diapositivas anteriores, en las que el rojo creo que queda bastante más clarividente. Y esta ya es una imagen de la sábana santa, ¿no? Esto, vemos lo que es el Nilo en espiga y vemos esos restos hemáticos en una imagen de microscopía óptica. Si no recuerdo mal, esto está tomado de la zona de la cara, concretamente de la zona de la nariz, ¿no? Son algunos, por tanto, restos hemáticos que han aparecido en la sábana santa cuando se mira a microscopía. Hay que tener en cuenta algunas cuestiones que muchas veces se han discutido sobre este tema, ¿no? En primer lugar es el livor mortis, es decir, las livideces que aparecen en un cadáver
generalmente a partir de los 45 minutos o una hora después del fallecimiento. Cuando el corazón deja de bombear la sangre esta queda estancada en los vasos, esta sangre va a sufrir un proceso de coagulación realmente parcial, pero al final va a ir dirigida a las zonas de declive, es decir, por la gravedad va a ir descendiendo a las zonas que están en la parte inferior. Esto ocurre tanto en la piel como en los diversos órganos. Esto da lugar a esta típica imagen por la dilatación de los capilares, por la rotura de algunos de ellos, que son las livideces. Esto no deja huella, es decir, las livideces son subcutáneas y por lo tanto en el hombre de la sábana santa probablemente había livideces, pero estas livideces no pueden quedar recogidas porque son estructuras subcutáneas y por lo tanto, aunque la vemos en la imagen, no dejan huella. Lo mismo ocurre en la siguiente diapositiva con los hematomas. Los hematomas ante un golpe, ante un traumatismo, es la ruptura de vasos en el interior del organismo, tanto arteriolas, vénulas, capilares, que da lugar a lo que es la salida de los hematíes y da lugar a estas típicas imágenes. Pero esto tampoco atraviesa la piel y por lo tanto esto no deja huella. Esto es muy característico en los daños que existen en el hombre de la sábana en la parte posterior de la espalda, probablemente por el traslado del patíbulo y luego por el roce sobre el mismo también en la cruz. Estas huellas que aparecen en la espalda no son hematomas. Es muy seguro que el hombre de la sábana tenía grandes hematomas a lo largo de todo el organismo. Lo que aparece en esa imagen es la imagen de una escoriación, es decir, la pérdida de la piel, incluso lo que es la aparición de sangrado, incluso también de algunas estructuras musculares que se han podido ver, es decir, la pérdida de la piel en esta zona, que es lo que va a dar lugar a esa huella, pero no son hematomas. La tercera característica es el rigor mortis, es decir, ese estado de rigidez cadavérica que se empieza a producir minutos después de la muerte de un individuo y que cuando ésta se produce en situaciones de estrés es mucho más rápida que cuando se produce en condiciones de tranquilidad. Siempre hablando de tranquilidad entre comillas, ¿no? Esta rigidez se aprecia muy bien en el hombre de la sábana. La gran duda aquí que siempre ha habido es la relación con los brazos, ¿no? Porque tanto la cabeza, ¿no? Apoyada, hundida, ¿no? Sobre lo que es el tórax, como la situación de las piernas, es muy similar a la que probablemente existía en la cruz en el momento del fallecimiento, pero no así las manos. Entonces hay diversas teorías sobre esto. Quizá hoy en día la más vigente es que el hombre de la sábana se descendió desde el patíbulo, es decir, directamente con el patíbulo, y fue ya abajo cuando estaba en el suelo cuando se le quitaron los clavos de las manos, con lo cual se pudo girar estas parcialmente a través de la articulación de los hombros, pero con mucha más dificultad la parte superior de los brazos, que quedaron en una postura más o menos similar a la que probablemente tendrían. Esta es una imagen también de algunas reconstrucciones de las heridas, es decir, de los restos hemáticos que había en el hombre de la sábana, muy característico quizá pues el épsilon ese que aparece en la zona de la frente. Aparece también alguna zona nasal dañada y aparece luego sangre en la zona del bigote y en la barba, ¿no? Esto siempre había dudas porque es muy probable que fuera sangre de epístasis que se había producido durante algún golpe, estando vivo todavía, pero quizá la teoría más destacada es que esta sangre provenía ya de sangre cadavérica, es decir, como consecuencia de la lanzada, como bien se aprecia también en el sudario de Oviedo. Gracias a la sábana santa también pues, se ha podido reconstruir probablemente cuáles eran los vasos que podían estar afectados en este hombre, ¿no? Es muy curioso, por ejemplo, esa imagen del éxilon, ¿no? No hay dudas de que se trata de lo que es la vena supratroclear, pero la cara, especialmente el cuero cabelludo, son zonas que están muy vascularizadas. Esto lo conocemos todos perfectamente porque cualquier herida en la cara, ¿no? En la cabeza, nos sangra de una forma alarmante, ¿no? Y además como la sangre es muy escandalosa, pues lo vemos con claridad. En otras zonas del organismo menos vascularizadas, el sangrado siempre es menor. Hay que tener en cuenta también que hay zonas que están muy protegidas en el organismo, como es el corazón, los riñones y la cabeza. Son zonas muy protegidas y las últimas donde se pierde la vascularización en situación, por ejemplo, de shock hipovolémico. Es decir, son los órganos principales que el organismo trata siempre de proteger en una situación de riesgo vital. La fibrina, como hemos comentado, son restos que aparecen claramente en la sábana santa, con lo cual nos indica que se ha producido un sangrado, que se ha producido una activación de la coagulación y, por tanto, esta es una estabilidad que suele tener una estructura con bastante estabilidad
y que suele quedar plasmada en la sábana. Es muy curioso porque todos sabemos que cuando nos hacemos una herida y nos ponemos una gasa, con independencia del pegamento que tiene, cuando desprendemos esa gasa, parte de la herida probablemente no la llevemos y en muchas ocasiones se produce un resangrado. Sin embargo, en el hombre de la sábana no existen datos de que la sábana haya sido movida posteriormente a cuando fue puesta sobre él. Es decir, si estamos hablando generalmente de la resurrección, es un dato que puede ser confirmado a través de este pequeño detalle. Es decir, no se ha producido la movilización de la sábana sobre el cadáver porque no se ha producido, como vemos, este desplazamiento típico que en muchas ocasiones aparece y que todo el mundo sabemos. Bien, respecto a por qué consideramos sangre, pues a lo largo del tiempo se han dado muchas explicaciones para estas manchas de sangre, ¿no? Diversos científicos, utilización de pigmentos, tratamiento con saponaria, aumento de bilirrubina, albúmina, carboxiemoglobina, sangre, pintura rojiza, es decir, se han dado muchas explicaciones. Quizá la clave la da Di Lázaro cuando descubre la existencia de metahemoglobina. La metahemoglobina es una forma de la hemoglobina que generalmente tiene una gran capacidad para aguantar en el tiempo durante años y probablemente también durante siglos, ¿no? Por tanto, esta metahemoglobina confirma básicamente que esto es sangre, ¿no? La carboxiemoglobina de la que hablaba Bologna es una estructura que tiene muy poca estabilidad y por tanto es muy poco probable que se haya conservado a lo largo del tiempo. En la siguiente diapositiva hay otra cosa también muy curiosa, que es por qué la sangre de la sábana es quizá tan rojiza cuando debería ser mucho más oscura, marrón oscuro o incluso de un color negruzco, ¿no? Bien, la clave la explica también aquí Di Lázaro porque dice que es que hay mucha bilirrubina que está sometida a radiación ultravioleta. Y en algunos estudios que la ha hecho, cuando la bilirrubina se somete a radiación ultravioleta, mantiene ese color rojizo a lo largo de los años. Su estudio creo que tenía 4 o 5 años y por lo menos estos 5 años se conservó este color. Aquí volvemos con aquella diapositiva inicial donde hablamos de la hemocatenesis, es decir, el proceso de formación de células sanguíneas, de destrucción, de los hematíes. Hemos dicho que en condiciones normales en el organismo cuando se destruyen los hematíes, una de las estructuras que se forma es biliverdina y esta biliverdina va a dar lugar a bilirrubina. Esta bilirrubina aparece aquí. Pero cuando se producen, como hablan de traumatismo, cuando se produce de heridas internas, cuando se produce la absorción de hematomas y situaciones de estrés, es decir, cuando se produce hemólisis fuera de las estructuras normales del organismo, lo que se produce es hemoglobina, ¿no? Es una hemoglobina que cuando se produce dentro de los vasos se pulsa por el riñón en forma de hemoglobinuria, pero esto no da lugar a grandes cantidades de bilirrubina. Por tanto, ¿por qué hay más bilirrubina en la sábana santa? Quizá la explicación que yo puedo encontrar a esto es por la hematopoiesis ineficaz. Hemos dicho que en situaciones de estrés, en situaciones de sangrado, en situaciones donde el organismo necesita oxigenación, como claramente se presentaba en algún episodio como es la cruz, el organismo lo que hace es producir muchos glóbulos rojos. Esta producción de glóbulos rojos hace que muchos de ellos se destruyan en este proceso y entonces sí, el organismo reacciona de una forma natural produciendo grandes cantidades de bilirrubina. Y es probablemente, en mi opinión, esta la razón y no alguna de las anteriores por la que la bilirrubina era alta en este paciente, aparte de por la insuficiencia renal y por la insuficiencia hepática también que se produjo. Se han visto grandes cantidades de creatinina, también las manchas de sangre. La creatinina es un producto que tiene su origen en los músculos y que se elimina por el riñón. Cuando el estrés traumático que sufrió este hombre da lugar a grandes cantidades de creatinina, con insuficiencia renal por la hipovolemia que se produce, esta creatinina se mantiene en sangre en niveles altos y por lo tanto acompaña también al sangrado, como se ha visto en el hombre de la sábana. En la siguiente, quizá una de las heridas más significativas siempre es la herida del costado, ¿no? Algunos estudios recientes se ha visto que esta sangre es una sangre que se vuelve invisible si se observa bajo un filtro infrarrojo, lo cual no está hablando de sangre cadavérica, es decir, de sangre post-mortem, al contrario que el resto de heridas, especialmente la de la cabeza, que sí son visibles con estos filtros infrarrojos y por tanto hablaríamos de sangre vital, sangre por ejemplo de la corona de espinas. Esta es una imagen también, la que vemos perfectamente en esta reconstrucción, lo que es la herida del costado. Y ya para terminar, pues quizás lo más característico es un trabajo
que fue publicado en el año 2014. Este es el trabajo de Borrini y Galaschetti. Es un trabajo que la verdad es que se le dio mucha propaganda en el año 2018, pero que en mi opinión, y por supuesto en opinión de todos aquellos que se han dedicado y que son muchísimo más expertos que yo al estudio de la sábana santa, tienen muchísimas deficiencias, ¿no? Ellos dijeron que el 50% de las manchas de sangre de la sábana santa serían correctas, pero que el otro 50%, especialmente la herida del costado, es falsa y que por tanto hablarían de que son pinturas que se hicieron sobre un lienzo en el siglo XIV. Los estudios, la verdad es que tienen algo de interés, pero en mi opinión son bastante deficitarios desde el punto de vista científico. El caso es que está publicado en una revista con un factor de impacto de 1.2, que en el mundo médico es un factor bajo, pero no deja de ser respetable, ¿no? Vemos, ellos dicen que la herida de las manos son perfectas. Sin embargo, la herida del costado dicen que es falsa. Como vemos, la prueba que realizaron es la siguiente, tanto suponiendo que estuviese colgado en la cruz, como cuando ya estuviese en la sábana, es decir, en posición horizontal. Y estos son los regueros de sangre que ellos decían que tenía que haber producido esa herida y no los que produjo. ¿Cuál es lo característico de esto? Pues que en primer lugar vemos que la dirección está totalmente equivocada. Es decir, la imagen de la izquierda, si esa es la dirección por la que entró, como están haciendo ellos, realmente hubiera salido por el costado izquierdo, cuando hoy en día sabemos que salió por ese mismo costado derecho, concretamente en el cuarto espacio intercostal. Por lo tanto, eso ya nos indica que prácticamente si cambiamos la dirección es normal que los regueros sean distintos a lo que probablemente se produjeran de forma original. Pero es que en la siguiente diapositiva podemos observar que realmente hay varias deficiencias. La primera de ellas, están utilizando sangre con anticoagulante, es decir, esto no es una sangre natural. Una sangre anticoagulada, al fin y al cabo, no deja de ser prácticamente como el agua. La sangre natural es una sangre que tiene capacidad de coagular, es una sangre, por tanto, más espesa y es una sangre que no tiene nada que ver con esas pruebas. Además, utilizar un maniquí tampoco tiene nada que ver, esa fineza, ¿no?, que tiene con lo que es la piel de un individuo, con lo que es la presencia del vello, con lo que son las presencias de arrugas, la presencia incluso de zona grasa, es decir, es otra prueba que realmente no tiene ningún sentido, ¿no? La dirección utilizada, ya hemos dicho que también está totalmente no equivocada y además ahí no se estudian los movimientos que muy seguramente durante la cruz se podía producir, ¿no?, especialmente en las zonas de los brazos y por supuesto y básicamente son las condiciones climáticas. Nadie sabe la temperatura que hizo aquel día, nadie sabe el viento. Sabemos que un fuerte viento generalmente ayuda, ¿no?, a que las heridas se resequen más rápido. Nadie sabe si llovió, es decir, nadie sabemos realmente cuáles eran las condiciones climáticas como para luego reproducirlas en un laboratorio. Por tanto, es un trabajo que se publicó en el 14, pero que en el 18 saltó a la fama, probablemente, como indican algunos, porque no se tenía en ese momento nada en condiciones que publicar o era una época escasa de noticias. Y como todo lo que ocurre en relación con la sábana santa, especialmente cuando se quiere demostrar que es falsa, pues se le da una magnitud en nivel de los medios, en mi opinión, exagerada. Y creo que con esto es suficiente. Espero que no se hayan aburrido demasiado y que, bueno, por lo menos ya hemos sacado algún dato en conclusión. Y gracias. Bueno, pues muchas gracias a ti por esta magnífica intervención que, como yo esperaba, ha sido interesantísima. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por la presencia y hasta la próxima.